Empresarios productores, sean bienvenidos a la primera plática de las tantas que tendremos en estos 3 meses dedicados al cultivo del oro azteca. Les habla el ingeniero Diego García Ayala, consultor agrícola de Agrifor México, y el día de hoy me encuentro muy bien acompañado de la ingeniera Sheila Solórzano. ¿Cómo está, ingeniera? Gracias, ingeniero, muy bien, aquí con todos ustedes, compartiendo mesa, ¿no? con ustedes, y esperando que esta información que tenemos para todos nuestros empresarios productores pues sea de mucha utilidad más adelante. Así lo esperamos, ingeniera. También el ingeniero Jesse Sánchez Ortiz se encuentra con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, gracias, compañero Diego. Para mí es un placer estar participando en esta interacción y gracias a todos los empresarios productores que se dan el tiempo de seguirnos en la página de Agrifor México. Esperemos que esta práctica sea de gran ayuda para todos aquellos que cultivan el maíz. Eso esperamos de esta primera plática, de las varias que tendremos, como lo dijimos al inicio de este video, 90 días en los que estaremos compartiendo videos, fotografías y sobre todo nuestro más sincero conocimiento para todos los empresarios productores. El día de hoy el curso o la plática va enfocada a los 4 factores agroclimáticos que más influyen en la producción de maíz. Estaremos hablando de suelo, de altitud, de temperatura y de requerimientos hídricos. Así que, empresarios productores, sean bienvenidos y comenzamos. Comenzamos con el tema de suelo, el cual no es muy considerado por nuestros empresarios productores debido a la plasticidad ecológica que tiene el maíz. Para el caso de este cultivo se requiere, o vamos a tomar en cuenta, 4 puntos muy importantes, los cuales son textura, pH, conductividad eléctrica y materia orgánica. Comenzamos con textura. Sabemos que el maíz, para tener un adecuado desarrollo radicular sin que haya compactación de suelo, requiere de una textura franca. Esto quiere decir que, basándonos en el triángulo de la textura, nuestro suelo ideal debe tener un porcentaje de 45% de arena, 40% de limo y un 15% de arcilla. También, si no tenemos a disposición de nuestra siembra un suelo franco, se puede optar por un franco arcilloso. El único detalle sería que la concentración de arcilla aumentaría un poco más. Después de pasar el tema de la textura, podemos mencionar el tema siguiente, que sería el pH. El pH es una medida que nos indica el potencial hidrógeno en el suelo. La medición o la medida va de 0 a 14, siendo menor a 7 que tenemos problemas con acidez y mayor a 7 tenemos problemas con alcalinidad. En el caso del maíz, el pH que le favorece va de 6 a 7.5. Ingeniera Sheila, ¿nos podría mencionar cuáles son los inconvenientes de tener un pH menor a 5.5? Claro que sí, ingeniero. Pues en primero lo que vamos a observar aquí va a ser carencias de fósforo y de magnesio. Pues son uno de los síntomas que la planta va a empezar a presentar, ya que como tenemos un pH ácido, pues la planta lo que hace es bloquear esos nutrientes y la planta no los puede asimilar. Con eso ustedes van a poder corregir su pH en el suelo. Sí, también tenemos constancia de que un pH menor a 5.5 comenzamos a tener problemas con iones fitotóxicos como el aluminio. Este problema se debe a que el elemento se acumula en el meristemo apical de las raíces y por ende tenemos un pobre crecimiento radicular. Problemas con alcalinidad, ingeniero Jesse, ¿qué nos pueden provocar en nuestra planta y qué elementos son los que se ven más afectados por este tipo de pH? Bueno, en estos suelos alcalinos o calichosos, como se les conoce comúnmente por la región,
tenemos deficiencia de lo que son microelementos. Básicamente viene siendo lo que es la carencia de hierro, fierro y zinc. Exactamente, micronutrientes que el síntoma que presenta su deficiencia siempre son unas clorosis muy marcadas y muy identificables para cada elemento. Además del manganeso. Además del manganeso, que también junto con el aluminio, si tenemos un pH menor a 5.5, el aluminio junto con el manganeso nos van a comenzar a tener problemas en los tejidos radiculares. Se nos andaba olvidando, ingeniero Giesi, cuando tenemos un pH ácido hay varios problemas en la productividad. ¿Recuerda usted la anécdota que alguna vez nos platicó un ingeniero agrónomo muy experimentado? ¿Se las podría compartir a todos nuestros empresarios productores? ¿Qué es lo que pasa cuando existe este desbalance? Pues en una ocasión un empresario nos comentaba que tenía un problema en el crecimiento de la planta y él se percataba que a pesar de que aplicaba un exceso de nitrógeno o fertilizante, en este caso aplicaba lo que es fosfonitrato, no había resultado en el cultivo. Entonces, al hacerse un estudio de lo que es el suelo, específicamente el pH, logramos determinar que había un descontrol ahí. Entonces es muy indispensable el análisis de suelo y llevar un monitoreo para poder balancearlo y tener un crecimiento ideal del cultivo. Sí, como lo mencionó la ingeniera Sheila, la agregación de cal o yeso sería lo más adecuado. Esta práctica se realiza bastante en los suelos de la costa mexicana, que tienen ese problema de la acidez provocada por varios factores. Y para suelos calcáreos, ingeniera Sheila, sí, ¿qué se recomienda? Ahí en esa zona se presenta más para lo que viene siendo el sur de Morelos, como viene siendo Azuchiapan, ya pegado a Puebla. Toda esa zona pues presentan ya suelos, como lo decía el ingeniero Giesi, lechosos, como comúnmente los conocen. Y ahí lo que puedan agregar viene siendo materia orgánica, o también pueden agregar azufre para corregir el pH en el suelo. Los famosos fertilizantes sulfatados, ¿verdad? Exactamente. Después de esto pasamos al tema de conductividad eléctrica, lo cual significa que, bueno, más bien la conductividad eléctrica nos indica la cantidad de sales en nuestro suelo. Para el caso del maíz, un parámetro, más bien un valor ideal de conductividad eléctrica es 1.7 decisiemens, lo que nos quiere decir que es uno de los cereales más sensibles, a diferencia del sorgo, que es un poquito más resistente a conductividades eléctricas altas. Y cuando el valor de la conductividad eléctrica asciende a 10 decisiemens, podemos tener pérdidas de hasta el 100%. Claro que sí, así que es tener la conductividad eléctrica en su valor óptimo para que la planta pueda nutrir, sin ningún problema. Sin ningún problema. Hay que tener cuidado también con las fuentes de agua que se utilizan, porque las conductividades eléctricas altas en el suelo las tenemos principalmente en zonas de regadío. Así es, la conductividad en el suelo alta quiere decir que hay un alto contenido de sales, y en ocasiones hay aguas que también vienen ricas en lo que son sales minerales y nos llegan a causar una conductividad eléctrica más alta aún. Sí, procurando que exista salinidad en lugar de sodicidad, que sería un problema mucho más grave, la presencia de sodio en nuestro suelo. Y por último, para terminar con el tema de suelos, mis queridos empresarios productores, pasamos al tema de materia orgánica, lo cual nos va a venir a beneficiar en una mayor retención de humedad y sobre todo lo que yo considero más importante, que nuestros microorganismos del suelo, encuentren un hábitat ideal para que se desarrollen. Tenemos microorganismos como solubilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno, y también aquellos que son controladores biológicos, como puede ser tricoderma, como
Phacenomyces, Metarrhizium. Si tenemos un suelo con materia orgánica, aseguramos su presencia. Aparte de que también aseguramos que aparte de lo que dice usted de los microorganismos, también le estamos dando micronutrientes a la planta, como lo viene siendo el azufre y el calcio. Exactamente. También hay que mencionar, ¿no, ingeniero Giesi?, la importancia de que la materia orgánica que se agregue lleve un tratamiento previo para evitar algunos problemas como los que nos va a mencionar a continuación. Así es, en la aplicación de materia orgánica debemos de tomar en cuenta los beneficios que tiene, que son muchos, así como la textura del suelo, la mejora, enriquece con microorganismos benéficos, pero también si no se hace un tratamiento adecuado con lo que es el precompostaje, incorporamos al suelo lo que son microorganismos malos también que llegan a afectar nuestro cultivo a futuro. Entonces es muy recomendable hacer un precompostaje o aplicación de materia orgánica ya procesada, como son las compostas. Y para saber cuánto aplicar de composta, pues es un porcentaje que ya los análisis que se hacen, algunos ya cuentan con las toneladas por hectárea, que en ocasiones es mucho, pero lo puedes ir aplicando año con año. Exactamente, ingeniero Giesi. A lo que todos coincidimos es que es primordial realizar un análisis de suelo para establecer su condición para que nos pueda sostener nuestro sembradío de maíz. Así es. Así, mis empresarios productores, estaremos culminando el primer punto respecto al suelo. No olviden dar like, comentar y sobre todo compartir esta charla que estamos dando con mucho gusto sobre el cultivo de maíz. Así es. Empresarios productores, continuamos con este segundo punto, el cual tiene que ver con la altitud a la cual podemos sembrar nuestros cultivos de maíz. ¿No es así, ingeniera Sheila? Claro que sí, vamos a mencionar los parámetros más o menos y ya nuestro empresario productor va a poder elegir qué tipo de semilla se adapta mejor a esta zona, ¿no? Sí, recordemos que el maíz tiene una distribución amplia, por lo que hay razas nativas que pueden disponerse desde la altitud 0, que podemos decir que son las costas, hasta altitudes que van a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pues sí, nosotros dividimos esto en tres zonas que vienen siendo zonas tropicales, zonas de clima frío y zonas intermedias o zonas templadas. Templadas, perdón. Sí, para cada zona, las empresas maiceras o las empresas que se dedican a distribuir maíz tienen en las fichas técnicas siempre la altitud que les favorece a cada uno de sus productos. Ingeniero Giesi, ¿algo que quiera comentar sobre la altitud? Sabemos que independientemente de las variedades, cada semilla se va a comportar diferente en cada altitud o cada zona. Aquí una pregunta muy buena sería ¿qué puede pasar si ponemos una semilla en una diferente altitud a la que está adaptada? Sí, recordemos algunos tiempos pasados en los que anduvimos por Jalostoc, Morelos, y se tenían varias accesiones de maíces nativos de diversas zonas de la República Mexicana y algunos de Centroamérica. ¿Usted recuerda qué sucedió con esos maíces, ingeniero Giesi? Así es, les comento, hubo variedades que lograron tener un vigor híbrido, como lo fueron unos maíces de lo que es la zona de Guatemala, aquí por el sur, y también tuvimos variedades de lo que es el norte del país, que por la variación de metros sobre el nivel del mar no tuvimos un buen comportamiento. El vigor híbrido fue muy raquítico, tuvimos frutos muy pequeños, miniatura, por lo cual no obtuvimos un buen rendimiento. Y pues se dice que para lograr adaptar una variedad tienen que pasar de 5 a 7 generaciones, es un periodo muy largo, por lo cual es indispensable hacer una buena selección de las semillas. Así es, ingeniero Giesi. Para ponerles un ejemplo, para ejemplificar un poco cuáles son las variedades nativas que podemos encontrar en las zonas tropicales, en las zonas intermedias o templadas y en las zonas de clima frío.
Para la primera, sabemos que se desarrollan los llamados costeños. Para las zonas de clima frío, el cacahuacincle, un maíz muy típico de la zona del Estado de México. Y para las zonas intermedias o templadas, el ancho pozolero, que es la insignia del Estado de Morelos. Así es, perdón, ingeniero, y pues los parámetros que nosotros manejamos aquí en estas zonas, la zona tropical necesitan de 600 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Para las zonas medias se requiere de 1800 a 2200, y para las zonas frías desde 2000 hasta 3000. Recalcando que si se llega a pasar de los 3000 metros, pues el rendimiento más adelante pues se ve afectado. Sí, exactamente. Pues así, empresarios productores, concluimos este segundo punto que tuvo que ver con la altitud. No olviden darle like, comentar y sobre todo compartir toda esta plática que estamos teniendo sobre el cultivo de maíz. Empresarios productores, pasamos a este tercer punto que tiene que ver con la temperatura ideal a la cual se desarrolla nuestro cultivo de maíz. Vamos a hablar desde la temperatura que se tiene que tener para que nuestro maíz tenga un adecuado porcentaje de germinación y que además esto repercuta en la fase final, que es la de producción. Ingeniero Giesi, coméntenos algo sobre la temperatura. Gracias, ingeniero. Como sabemos, el clima es muy importante en el cultivo de maíz, ya que necesita mucha insolación para generar lo que es energía. Por el contrario, si se encuentra en lugares muy húmedos, también tenemos esa limitación y favorece a otros factores. La tasa de crecimiento depende mucho del clima, ya que en climas fríos disminuye la tasa de crecimiento y en climas cálidos tenemos una aceleración en cuanto al crecimiento y desarrollo del cultivo. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta la temperatura para lo que es en las etapas críticas, como es de inicio la emergencia. Los parámetros que se han estudiado es que si el clima, la temperatura es menor a 10 grados, tenemos un paro en lo que es la germinación y afecta lo que es los días a emergencia. Exactamente, siempre es ideal que nuestro cultivo esté expuesto a una alta insolación solar para que alcance a desarrollar un alto índice de área foliar, lo que nos estaría repercutiendo en la producción de grano. Así es, y para la germinación se requiere una temperatura óptima de 20 grados aproximadamente. Este cultivo te llega a tolerar una temperatura mínima de 10 a 8 grados mínimo, que es lo que puedes más adelante pues ya traer daños como los que comentó el ingeniero Giesi al inicio. También otra etapa crítica en el crecimiento vegetativo es el inicio de crecimiento de follaje. Si hay mucho frío, nos hemos dado cuenta por la zona de Morelos que cuando hay frío retarda mucho la emergencia y por lo tanto la planta va muy lenta, hay un achaparramiento. Entonces es ahí donde la temperatura influye varios factores junto con lo que es la altitud, como lo mencionábamos, e incluso también los riegos que estaremos mencionando más adelante. También el otro punto es la etapa fenológica floración, donde necesitamos mucha agua también para poder lograr que los estigmas no se retrasen. Y sobre todo la temperatura tiene mucho que ver en la viabilidad del polen, porque sabemos que si se llega a cierto rango en el que el polen pierde viabilidad, es por altas temperaturas, digamos que se reseca. Exactamente, aparte de que si llegamos a tener temperaturas altas, también se ve en retención de los nutrientes, no absorbe los nutrientes que la planta necesita. Sí, exactamente, la temperatura del suelo también influye bastante en el desarrollo de nuestro maíz. Entonces tenemos dos diferentes temperaturas, que es la ambiental, y también tenemos que tomar en cuenta lo que es la temperatura del suelo, como ustedes lo mencionan. ¿Cuál sería una técnica de mantener una
temperatura ideal en lo que es el suelo? Pues una técnica que se está veniendo utilizando mucho es la agricultura de conservación, que consiste en la incorporación de residuos del cultivo anterior para lograr una cobertura que además nos va a beneficiar para que no haya tanta erosión en nuestro suelo. Bueno, empresarios productores, terminamos con este penúltimo tema de temperatura. No olviden compartir, comentar y dar like a esta primera plática sobre el cultivo de maíz. Mis empresarios productores, con este último tema damos por concluida esta primera plática sobre el cultivo de maíz. El tema final corresponde a los requerimientos hídricos del cultivo de maíz. Tenemos constancia de que obviamente va a haber una variación entre las razas y las variedades de maíz, pero se sabe que entre 500 y 1100 milímetros de precipitación es lo que necesitan el cultivo de maíz. Los periodos críticos, ingeniero Giesi, ¿cuáles serían en los que nuestro cultivo requiere la mayor cantidad de agua, o que más bien no falte humedad en el suelo para que se pueda desarrollar? Pues el principal periodo crítico sería el estado de emergencia, y seguidamente de lo que es el estado de floración. Cabe mencionar que cada etapa va a ir variando la necesidad hídrica, pero siempre hay que mantener una humedad constante en el suelo. ¿Algo que agregar al comentario del ingeniero Giesi? Pues también en la etapa del crecimiento vegetativo también hay que estar haciendo riegos constantes, porque también requiere ahí de mucha agua. O como lo mencionó en la etapa de floración, esto pueden hacerlo 15 o 10 días antes de que empiece floración, y ya después pueden dejar un aproximado estar haciendo riegos después de, me parece que son 30 días después de la aparición de la floración. Pues sí, una falta de agua puede provocar mermas en el rendimiento de hasta un 15% con las llamadas mazorcas chimuelas. Ingeniero Giesi, con el estrés por un exceso de agua, ¿ha tenido alguna experiencia? Así es, tanto como en el cultivo de temporal, donde se ha presentado lo que es estrés hídrico por deficiencia de agua, así como lo es en el cultivo de agua rodada, que es ahí donde se ha presentado el tipo de estrés hídrico a causa de exceso de agua. Tuvimos una experiencia en donde un empresario productor realizó un riego muy pesado a la edad de 40 días después de emergencia, y al día siguiente cayó una lluvia. Entonces tuvimos una fitotoxicidad por lo que es el exceso de agua en la planta. Pudimos ver síntomas de enchinamiento de las hojas, como si fuera un estrés hídrico por falta de agua. Entonces si tenemos mucha agua en el cultivo o una déficit de agua, se presentan ambos síntomas que son desfavorables para nuestro cultivo. ¿Cuál fue la propuesta de solución que usted empleó en esa situación? En este caso, afortunadamente nos percatamos de la situación que se había dado, porque en ocasiones la puedes confundir con aplicaciones de foliares, con una dosis alta, aplicaciones de otro tipo, o hasta de herbicidas, ¿no? De químicos, así es. Afortunadamente, después de esta lluvia, los días fueron muy soleados, entonces esperamos a que secara el suelo y empezamos a seguir con el esquema de aplicaciones que se tiene preparado para maíz. ¿En qué se basa ese esquema? Si nos podría mencionar para todos los empresarios productores. En esta etapa del maíz se está aplicando lo que es el arrancador y un desestresante a base de lixiviados que trae microelementos y un poco de nitrógeno. Después de que se vio un comportamiento normal de la planta, se empezaron a hacer nuevamente las aplicaciones y la planta se recuperó, no hubo ninguna merma, simplemente fue un estrés temporal que fue en cierto tiempo por la causa que les comentaba.
Sí, hay que recordar que los suelos del estado de Morelos en los que se establecen las plantaciones de maíz son los vertisoles, que tienen un buen porcentaje de arcilla, por lo que hay un poco de problema con el drenaje, que sí se pueden observar los problemas que menciona el Inge Giesi. Ingeniera Sheila, ¿algo más que agregar? Pues cabe recalcar que pues más que nada este curso se va a estar dando hasta que empiece el temporal. Otro dato que quiero mencionar acá, pues como saben, en temporal pues entra lo que viene siendo la canícula, ¿no? Entonces se vienen presentando lo que viene siendo el estrés hídrico. Sí. El ingeniero Giesi comentó, pero por exceso de agua, es por falta de agua, y lo cual pues ocasiona que se produzca el crecimiento de nuestra planta. Igual pues no puede hacer la fotosíntesis y de ahí pues se vienen generando más problemas. Aquí también podríamos aplicar lo mismo que comentó el ingeniero Giesi, un desestresante hecho a base de ácidos húmicos y fúlbicos, y aplicarle también un poquito de fósforo para sacarlo del estrés hídrico que se presenta. Coincidimos que dentro de los 4 puntos que tratamos en esta plática, tal vez el agua sea lo más importante, ya que los cultivos de maíz se dan principalmente por temporal, y es cuando tenemos los problemas con la humedad en el suelo, cuando el periodo de lluvia se llega a retrasar, ¿no? Exactamente. Empresarios productores, así concluimos esta primera charla sobre el cultivo de maíz. Me da mucho gusto haber compartido cámaras y micrófonos con la ingeniera Sheila y el ingeniero Giesi. Esperamos que esta información les sea de bastante utilidad para que consideren la siembra de nuestra obra azteca. Recuerden que estaremos compartiendo más información en cursos y fotografías que estaremos subiendo en la página oficial de Facebook de Agrifor México, y no olviden que también contamos con una tienda en línea en la cual pueden comprar todos nuestros insumos de uso agrícola. ¿Algo que deseen agregar, compañera Sheila? Pues mis queridos empresarios productores, espero que nos puedan seguir acompañando en los siguientes videos que vamos a estar subiendo, hablando sobre el cultivo de maíz. Espero que también pues esta información se les haya quedado bien clara y precisa, pero pues de todos modos cualquier duda pues ahí pueden comentar. Pues un placer compartir mesa con el ingeniero Diego y el ingeniero Giesi. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias por esas palabras, ingeniera ingeniero Giesi. Unas palabras para despedirnos de los empresarios productores que fielmente nos siguen a través de Facebook. Gracias a todos los empresarios productores, les mando un fuerte abrazo, y si tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado, recuerden comentarnos, estamos dispuestos a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Así nos despedimos de esta primera charla, y ingenieros, hay que recordarles a nuestros empresarios productores que juntos somos la fuerza del campo de México.